buenas tardes, hermanos. Good to see everybody. I wish I had the gift of tongues today, but I don't think I do. Saludos hermanos a todos. Me encantaría poder tener el don verdadero de hablar en lengua en el día de hoy, pero lamentablemente no lo tengo. What we're going to talk about today is of supreme importance. Lo que vamos a estar hablando en el día de hoy es de suprema importancia. We're going to talk about what it means to be a pastor who is pure in heart. Vamos a estar hablando acerca de lo que significa ser un pastor con pureza en el corazón And the way that relates specifically to the area of sexual sin. y la manera en que esto se relaciona de manera específica con el pecado y la inmoralidad sexual. This isn't the only topic that's important for pastors, but the longer that I think we do ministry, the more we see how dangerous this particular sin is for pastors. Este no es el único tema importante cuando hablamos de este aspecto de la pureza, pero definitivamente es un tema sumamente importante que vamos a estar hablando en esta ocasión. When I was in seminary, I had a professor who did a study of fallen pastors. Cuando yo estaba en el seminario, uno de nuestros profesores hizo un estudio acerca de aquellos pastores que han caído en pecado por este aspecto de la inmoralidad sexual. He interviewed 246 men who were in full time ministry, who all within 2 years had disqualified themselves from ministry by sexual sin. Él entrevistó a cerca de 246 hombres y de esos 246, la mayoría de ellos se habían descalificado del ministerio en los primeros 2 años de su ministerio pastoral. He wanted to see if there was any way that he could see common patterns among these men so that we could learn from their fall. Él quería saber si había algún patrón específico que se repetía en la vida de cada uno de estos hombres para poder establecer un patrón. He found four common characteristics. Y él encontró 4 características comunes. Number one, none of the men were involved in any kind of real personal accountability. Número 1, ninguno de estos hombres era parte de un proceso personal de rendición de cuentas. So they were around people and people were near their lives, but nobody really knew them. Así que ellos estaban siempre alrededor de gente y gente estaba alrededor de ellos, pero personalmente nadie los conocía de manera personal. Number two, each of the men had all but ceased having personal devotions with the Lord of prayer, Bible study, and fasting. Número 2, cada uno de estos hombres no estaba llevando a cabo un tiempo de devocional personal en su vida privada y espiritual. They would, they certainly studied the Bible to preach it and to teach it to others, but they weren't like Mary sitting at the feet of Jesus. Ellos estudiaban la Biblia para predicar y para enseñar, pero no estaban como María sentada a los pies del maestro. Number three, Número 3. 80% 80% of the men became sexually involved with the other woman after spending significant personal time with her, typically in counseling situations. Un porcentaje bastante grande de estos hombres que cayeron en pecado sexual se habían involucrado por una cantidad de tiempo significativo con una persona del sexo opuesto. So you have this recipe for disaster. You've got guys who aren't being fed at the feet of Jesus, who are isolated, and now they're meeting with a woman who's needy because of pain she's going through. And Satan, that's a playground for him. Así que aquí tenemos una receta para el desastre. Tenemos a un hombre que no le rinde cuentas a nadie, que no tiene realmente un tiempo de vida espiritual personal y que ahora está pasando un tiempo significativo con una mujer que no es su esposa, y este es el terreno perfecto para que haya una caída. The fourth and final characteristic of these guys was that without exception, each of the 246 men were convinced that this sort of fall would, quote, never happen to me. Y la cuarta característica de estos 246 hombres es que cada uno de ellos pensaba que esto no le iba a pasar a ellos. Brother, some of us today might be thinking, well, I'm not in danger of falling in this way.
posible que alguno de ustedes esté aquí pensando, no hay ninguna forma en que yo caiga en esta situación. If that's what you think, Satan has you right where he wants you. Si eso es lo que tú piensas, déjame decirte que Satanás te tiene en la mirilla. Pride always goes before the fall. El orgullo y la soberbia siempre preceden a la caída. And then in a call with this many brothers on here, some of you know that you are in danger. Y en una llamada como esta, con tantos hombres participando, algunos de ustedes lo más probable saben que están en peligro. Some of you, even right now, might be in relationships that you should not be, or looking at stuff on the internet that you should not be. Posiblemente haya alguno entre ustedes que saben que están de alguna manera involucrados en alguna relación que no deberían o están activamente navegando la pornografía. And the temptation is to hide. Y la tentación es de esconderse. But, brothers, we're going to trust that God's providence brings us together today to help you to step into the light and to walk in the light. Pero mis hermanos, queremos aprovechar este tiempo juntos para que el Señor nos ayude a caminar en la luz. Yeah. This this is important to me because this is part of my own story. Esto para mí es muy importante porque es parte de mi historia. In 2007, I had been a pastor for about 3 years when I confessed to the congregation that I was shepherding that I had been hiding a secret struggle with pornography. En el 2007 yo le confesé a la congregación que estaba pastoreando en esos momentos que yo estaba luchando con el pecado sexual de la pornografía. It was the hardest year of my life, but what God did in and through that time of learning to walk in the light has, by His mercy, changed me and changed the way that I think about living as a pastor. Pero fue uno de los momentos más difíciles de mi vida como cristiano y en el ministerio, pero fue una situación que el Señor usó para ayudarme a través de este proceso y lo cual me ha ayudado enormemente ahora en el ministerio. So, what I want to do is I want to take a few minutes and share with you some principles that come from a verse that the Lord has used to change my life when it comes to battling sexual sin. Así que yo quiero compartir algunos principios que me han ayudado a la luz de la escritura a combatir estos aspectos de la impureza sexual. Hear these words from the Lord Jesus. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Escuchen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado aquellos de limpio corazón. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos heredarán el reino de Dios. Brothers, that is a promise from the Lord Jesus that is intended to pull our hearts toward Him that we might know Him and be able to walk with integrity as pastors and help others do the same. Mis hermanos, eso es una promesa de parte del Señor dada a nosotros para que nosotros aspiremos siempre ese aspecto de la pureza en nuestras vidas, ya que eso será de gran bendición para aquellos que están a nuestro alrededor. So, what I want to do is I want to share with us 6 principles that come from that promise. Así que yo quiero compartir 6 principios que vienen de esa promesa. And then at the end of our time together, I'd love to discuss them with you and any questions that you might have. Y al final de este tiempo, pues tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Number 1, Número 1. it is the most important thing I'll say all day. Es lo más importante que diré en el día de hoy. Pursue purity to get God. Persigue la pureza para conseguir a Dios. Pursue purity to get God. Persigue la pureza para conseguir a Dios. Listen to Jesus' words again. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Escuchen, mis hermanos, las palabras de Jesús. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. See, the promise from Jesus, he is laying before us this reality that purity is not an end in itself, it's a means to an end. Así que Jesús está estableciendo, mis hermanos, un aspecto muy importante en este aspecto de la pureza, porque la pureza en sí no es un fin en sí mismo, sino que es aquello que nos lleva a Dios.
Jesus teaches that purity is more than merely do's and don'ts. Jesús enseña que la pureza no se trata solamente de algo que tenemos que hacer, algo que no tenemos que hacer. It's more than not merely looking at porn or masturbating or making out with somebody that you shouldn't. Se trata de mucho más que simplemente no ver pornografía, no masturbarse o no involucrarse sexualmente con alguien. Those are things that we should avoid, Esas son cosas que debemos evitar, but he wants us to go beyond that. pero Él quiere que nosotros vayamos más allá de eso. And this is not something I always understood. Y esto es algo que no siempre yo entendí. When I was in college, or right after I became a Christian, I was a young believer. I used to go to a friend's house on Saturday for what we called the Holy Huddle. Así que cuando yo era joven, recién salido de la universidad, solía compartir un tiempo antes de venir a la fe en Cristo, solía compartir un tiempo en la casa de unos amigos. We'd meet in his living room, and he would set up a circle of chairs around the room, and then in the middle of the room was a table with a jar on it. Nosotros nos reuníamos, nosotros nos reuníamos en el hogar de este amigo y ahí nos sentábamos alrededor de una mesa con una jarra grande en el medio. We called that jar the pervert pot. Nosotros le llamábamos a esa jarra la jarra de la perversión. And what you would do is everybody would go around and take their turn, and you would stand up and you would tell the brothers whether you had compromised that week or not. And for every time that you had to put that many dollars into the pot. Así que lo que hacíamos éramos que nos reuníamos ahí en ese espacio y cada uno de nosotros jóvenes compartía en esos momentos tal vez cómo en algún momento dado nos habíamos involucrado o habíamos sido parte de algo que tuviera que ver con impureza sexual y por cada una de esas acciones pecaminosas teníamos que poner dinero en la jarra. Then the next guy would go, and the next guy would go, and finally somebody would stand up and say, "Well, praise God, it's been 6 months. I haven't compromised at all." Y cada uno de los amigos hacía esa rutina y tal vez siempre había alguno que decía, gracias a Dios por los últimos 6 meses no he luchado con ninguno de estos aspectos. Now listen, we love God and we're trying to help each other follow Jesus. Pero mis hermanos, nosotros éramos jóvenes que amamos a Dios y estábamos tratando de seguir a Jesús. But what was being cultivated in that meeting? Pero lo que se estaba cultivando en esa reunión Shame for the guy who kept having to go up and put money in the pot. era vergüenza para aquel joven o amigo que tenía que constantemente estar poniendo dinero en la jarra. And then pride in the guy who keeps getting to stand up and say, "Well, I haven't done anything." Y luego orgullo para aquel que se paraba y decía que no estaba luchando con ninguna de estas cosas. Neither of those things is what Jesus came to produce in us. Ninguna de esas dos cosas, mis hermanos, es lo que Jesús vino a producir en nosotros. Jesus didn't die to shame us. He was shamed in our place. Jesús no murió en la cruz para la vergüenza nuestra, sino para Él tomar nuestra vergüenza. Jesus didn't come to stoke our pride, but rather to put our pride to death. Jesús no vino simplemente para poner a prueba nuestra vergüenza, Él vino a tomar nuestra vergüenza. This is why we have to understand that purity is more than just do's and don'ts. It's a Por eso que posture of the heart. Por eso es que tenemos que entender que la pureza no solamente se trata de algo que hacemos o no hacemos, sino que se trata de nuestros corazones. It's not just about avoiding guilt or consequences, or if you're a pastor, losing your job. No se trata de simplemente evitar la vergüenza o la humillación o perder nuestros trabajos. The reason you resist pornography is so that you can get God. La razón por la cual resistimos la pornografía y la inmoralidad es para ver a Dios. The reason you don't commit adultery is so that you can know God. La razón por la cual no cometemos adulterio es para poder conocer a Dios. God is the goal. Dios es el fin. And brothers, this is the most important thing to remember. The reason we resist temptation is so that we can see him and know him and enjoy him. Y mis hermanos, la razón por la cual nosotros resistimos la tentación es para poder disfrutar de Él y conocerle a Él.
And this is what Second Corinthians 3 teaches us. It's by beholding the glory of the Lord that we're transformed from one degree of glory to another. That's where power comes from. Y esto es lo que Segunda de Corintios nos enseña, cómo nosotros somos transformados de poder de gloria en gloria. Brothers, there is nothing more important than you seeing and knowing and enjoying God. Mis hermanos, no hay nada más importante que poder conocer y ver a Dios. Never get over being a child of God. Nunca menosprecies o tomes en poco el que eres un hijo de Dios. You may be a shepherd, but you are first a sheep. A lo mejor eres un pastor en estos momentos, pero primero que todo eso eres una oveja. So sit at his feet, Así que siéntate a sus pies, eat at his table, come a su mesa, abide in his love, habita en su amor, pray at his throne of grace. mantente en su trono de la gracia. And brothers, above all, remember, pursue purity to get him. He's the Y mi goal. hermano, sobre todas las cosas, persigue la pureza para poder alcanzarlo a él. Number 2, Número 2, cultivate honest community. cultiva comunidad honorable. Cultivate honest community. Cultiva comunidad honesta. We are too weak and too vulnerable to make it to heaven by ourselves. Somos muy débiles para poder llegar al cielo por nuestra propia cuenta. Hebrews 3:12 says, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin." Hebreos 3, 12, 13 nos dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice. Brothers, who knows you? Mi hermano, ¿quién te conoce a ti? I mean, who really knows you? Verdaderamente, ¿quién te conoce a ti? Who knows all of your temptations and all of your struggles? ¿Quién conoce todas tus luchas y tus tentaciones? Brothers, you must surround yourself with people who love you and are not impressed with you. Mis hermanos, debes rodearte de personas que te conocen bien y que no están impresionados por quien tú eres. This is not something that I always knew or was humble enough to have. Esto no es algo que yo siempre supe y no siempre tuve disponible en mi vida. I was so concerned with whether people thought I was godly than for me to actually care about whether I was godly. Yo estaba tan pendiente en mi vida para que otros pensaran que yo era un hombre de Dios de lo que realmente yo era. There's a lot of pressure to pretend as a pastor, to wear a mask. Hay mucha presión a veces en el ministerio pastoral a pretender algo que no somos. So I have 3 brothers in my life, Jason, Ben, and Chris, who keep me accountable. Así que yo tengo 3 hermanos en la fe a los cuales constantemente yo le estoy rindiendo cuentas. They know everything about me. Ellos saben todo acerca de mí. They help me stay holy. Ellos me ayudan a yo mantenerme puro. So right now, my phone is so locked down that if you put a gun to my head and told me to pull up pornography, I couldn't. Así que mi teléfono ahora mismo está tan protegido que si alguno de ustedes me pidiera que buscara pornografía en el teléfono, no habría forma. So if I want to download an app, I have to go to my wife and ask her to put in a code. Así que si yo voy a descargar una aplicación, yo tengo que ir donde mi esposa para pedirle un código. Same thing with my brother Chris. So right before I came down here, I asked Chris. I was like, "Can you update my phone for me?" Lo mismo con algunos de estos amigos cercanos a mí. The reason I do that is because I don't trust myself. La razón por la que yo hago eso es porque yo no confío en mí mismo. I need people in my life who are going to help me to stay holy. Yo necesito personas a mi alrededor que me ayuden a mantenerme santo. Who knows you, brother? ¿Quién te conoce, mi hermano? Isolation is Satan's playground. El aislamiento es el terreno de Satanás. Do you have sins that you're hiding? Tienes pecados que estás ocultando. Maybe deleted search histories.
A lo mejor el eliminar búsquedas en el celular o en el internet. Are there people in your life? Are there girls in your life right now, or if you're tempted in different directions? Are there people in your life right now that are tempting to you that nobody knows about? Hay personas a lo mejor en tu vida que están siendo de tentación en este aspecto de tu vida, de tu pureza. Brothers, you have to step in the light with someone. Mis hermanos tienen que buscar a alguien que los pueda ayudar. 1 John 1:9 tells us to confess our sins to God, and He's faithful and just to forgive us and cleanse us. Primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. But James 5:16 also tells us to confess our sins to one another and pray for one another we might be healed. Pero Santiago capítulo 5 también nos habla de confesar los pecados unos a otros para recibir sanidad y perdón. Who do you confess your sins to besides God? ¿A quién tú le confiesas tus pecados aparte de Dios? I'm not talking about some kind of Roman Catholic thing where some priest says he can forgive you. Yo no estoy hablando de confesar tus pecados como confesárselos a un padre católico que aparenta tener el poder para perdonar tus pecados. I'm talking about who's your brother in Christ that you bear your soul with and that he's helping you to stay holy before God. Yo estoy hablando de quién es tu hermano en Cristo que camina contigo y te ayuda a mantenerte en pureza para el Señor. We all must have this. Mis hermanos, todos necesitamos esto. Last thing I'll say on this is be careful to not be deceived that if you have hypocrisy that's hidden and God is still blessing your ministry, that everything's okay. Y quisiera añadir algo más, y es que no te dejes llevar, porque a lo mejor puedes estar luchando con alguna de estas cosas y puedes estar involucrado en alguna de estas cosas, pero ves algún tipo de bendición de Dios sobre tu vida y ministerio y piensas que a lo mejor nada tiene que cambiar. This message is God's mercy to you to call you to step into the light while there's time. Este mensaje que estás escuchando hoy es la misericordia de Dios invitándote a que vengas a la luz. Okay, so number one, pursue purity to get God. And number two, cultivate honest community. Así que número uno, persigue la pureza para ver a Dios. Y número dos, cultiva comunidades honestas. Number three, refresh your soul in Jesus. Y número tres, refresca tu alma en Cristo. Refresh your soul in Jesus. Refresca tu alma en Cristo. Life and ministry are hard. Mis hermanos, la vida y el ministerio son difíciles. Where do you go when you're hurting or when you're tired or when you're disappointed? ¿A dónde tú vas cuando estás cansado, cuando estás frustrado, cuando estás desanimado? Where do you go when you've been disrespected or hurt or betrayed? ¿A dónde tú vas cuando has sido traicionado, cuando te han faltado el respeto? What's your refuge? Where do you go for refreshment? ¿A dónde tú te refugias para poder refrescar tu alma? Jesus says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. But the temptation is not to turn to Christ, but what I call easily accessible escapes of the world. Pero la respuesta a esto no es lo que yo le llamo los caminos fáciles para escapar de Dios. So a few years ago, I was going through a season where I felt very temptable. I felt like my flesh was very amped up and wanted sin. Así que hace unos años atrás yo pasé por una etapa en mi vida donde mi carne estaba constantemente en alerta y había muchas tentaciones que estaban a mi alrededor. I couldn't figure out what was going on, so I asked one of my friends to help me to pray for me and help me to think through how I could fight this. Y que yo no entendía por qué estaba atravesando por este periodo de grande tentación y carnalidad en mi vida y le pedí a un amigo que por favor orara por mí y me ayudara a poder discernir esto. And as he asked me about my week and my day, what we discovered Así que mientras él me preguntaba acerca de mi vida y de mi semana, lo que descubrimos, in the middle of my study, I would go and start checking email because it was easier to do.
Durante mi estudio de las escrituras me entretenía tal vez verificando correos electrónicos. I was constantly running to social media to see either ego inflating or deflating notifications. Yo estaba constantemente verificando las redes sociales simplemente para alimentar mi ego o para desinflar mi ego. I kept going to read the news or look at sports highlights. Así que yo iba a las secciones de deportes en las noticias para ver qué era lo que estaba pasando con los deportes. I was just eating like a pig. I was eating whatever I wanted to, second and third helpings. Yo estaba simplemente comiendo todo tipo de basura en mi vida. I was drinking sweet drinks. Estaba tomando todo tipo de líquido dulce. And then when I would go home at night, I would use the excuse of being tired to watch a couple shows. Y luego cuando llegaba a mi casa en la tarde noche, pues simplemente utilizaba la excusa de simplemente ver diferentes programas, Instead of spending time in God's word and prayer. en vez de pasar tiempo con el Señor en su palabra. My flesh was crying out for some kind of pacifier. Mi carne estaba gritando por algún tipo de pacificador. You know what I mean by pacifier? Like a baby, you give a little baby a binky or a pacifier. ¿Sabes lo que es un pacificador? Eso que se le pone, el chupete que se le da a los bebés. Well, so we have 7 children, Yo tengo 7 hijos. and we've given them. They've all had these pacifiers, A but todos the ellos rule se les ha dado el chupete. but the rule is that when they turn 3, they have to put it in their bed, and they can only have it at night time. Pero cuando ellos llegan a los 3 años, ellos tienen que poner el pacificador en su cama y solamente lo pueden utilizar cuando se vayan a acostar. So this one time, one of my sons was downstairs, and he threw a little fit and got angry, and then stomped upstairs. Así que uno de nuestros hijos pequeños una noche se enojó y simplemente corrió hacia su cuarto. And I was like, "All right, man, you can't do that." So I followed him up, Así que yo le dije, no, no puedes hacer eso y lo seguí hasta su cuarto and I looked into his bedroom, y miré dentro de su cuarto and little man was on the ground, and he put his elbow on the bed, so he was legal. y mi hijo pequeño, muy inteligente, se sentó al lado de la cama y puso el codo en la cama. And he reached over and grabbed that passy, and he took 3 hits off of it. Así que él, sentado ahí en el piso con su codo en la cama, cogió el pacificador And then he went and y sat it él down, tomó el pacificador, sopló, inhaló hacia adentro y volvió y lo puso en la cama. and then he walked out, and he was fine. Y luego salió del cuarto como si nada estuviera pasando. And the Lord didn't speak audibly to me, Y Dios no me habló audiblemente, but it was like he was saying, "Well, doesn't that look familiar?" pero me dijo de una manera, ¿acaso esto no te parece similar? I was doing the same thing with my email and social media and sports. Yo estaba haciendo lo mismo con mis correos electrónicos, mis redes sociales, mis programas de televisión. My flesh wanted something easy to enjoy, and so I was running to the world, and I was getting satisfaction from it. Mi carne quería algo rápido, quería algo para acceder rápido y por eso yo estaba corriendo hacia estas cosas. Many of the things I was indulging in weren't inherently sinful, but they were becoming sinful by the way I was enjoying them. Muchas de las cosas que yo estaba haciendo no eran pecaminosas en sí, pero se estaban convirtiendo en situaciones pecaminosas porque yo las deseaba constantemente. I was feeding my flesh and giving it what it wanted in the moment. Yo estaba alimentando mi carne, lo que ella quería en esos momentos constantemente. And it was making my flesh stronger, which it came out in the sexual temptations, because that's an area of weakness for me. Y estas cosas estaban simplemente alimentando mi carne y estaban haciendo que mi carne fuera más fuerte y por eso era que estaba enfrentando todas estas tentaciones sexuales en mi vida. When you feed your flesh, it gets stronger. Cuando nosotros alimentamos la carne se hace más fuerte. How do you retreat to the world for refreshment? ¿Cómo tú what was that again, brother?
How do you retreat to the world for refreshment? Oh, cómo tú te refugias en el mundo para buscar refrescar tu alma. Maybe drink or food or games or apps on your phone. A lo mejor es bebida, a lo mejor es comida, a lo mejor son redes sociales o juegos en tu teléfono. Again, those things aren't wrong in themselves. Esas cosas en sí mismas no son pecaminosas, But if you refresh yourself with the world, you will learn to love the world. pero si tú refrescas tu alma constantemente en las cosas del mundo, tú vas a terminar amando siempre las cosas del mundo. Ministry is hard. El ministerio es difícil, mi hermano, es duro. Be careful of with numbing yourself with worldly enjoyments. Ten cuidado de adormecerte a ti mismo con las cosas que ofrece el mundo, Because the world teaches you to be discontent. porque el mundo te ofrece a tú siempre estar con una actitud de no contentamiento. The world's message is that you deserve better. You should be entitled to escapes and indulgence. El mensaje del mundo siempre es, tú mereces estas cosas, tú mereces escaparte y disfrutar de estas cosas. Some of the reason that some of us struggle with pornography is because we're feasting on the world so much and we become weak in the spirit to be able to Las razones resist. por las cuales muchos y posiblemente algunos de ustedes luchan con el aspecto de la inmoralidad sexual y de la pornografía es porque constantemente están siendo expuestos a las cosas que ofrece el mundo en su carne. So guard your time with the Lord to be refreshed in him. Así que protege tu tiempo en el Señor para que puedas refrescar tu alma en Él. If you're not regularly fasting from TV and apps and social media and that kind of stuff, you probably are in danger. Si tú no tomas ayunos de estas cosas, de redes sociales, de televisión, de simplemente cosas terrenales y mundanas, estás en un grande peligro. Last thing I'll say on this is um, be careful, especially in times of suffering, because you will feel entitled then to find some sort of easy escape. Y quisiera también añadir a este punto que tengas mucho cuidado en los tiempos de sufrimiento a nivel personal, porque en la carne vas a querer refugiarte en muchas de estas cosas. Satan's message to you is that you deserve better than what God is giving you. El mensaje de Satanás siempre es el mismo. Tú te mereces más de lo que tienes. Don't believe him, he's a liar. No le creas a él que es un mentiroso. Number 4, Número 4. get radical in killing your sin. Sé radical en matar el pecado en tu vida. Get radical in killing your sin. Sé radical en matar el pecado en tu vida. Colossians 3:5. Put to death whatever belongs to your earthly nature. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor, Colosenses 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. You cannot play with idols. You must kill them. No puedes jugar con ídolos, tienes que asesinarlos. John Owen, a great Puritan writer, said, we must be killing sin or it will be killing us. Joe Owen, ese gran puritano, decía esa famosa frase, o matas el pecado o el pecado te mata a ti. Sin will have no mercy on you, so you must have no mercy on it. El pecado nunca tendrá misericordia de ti, nosotros no debemos tener misericordia de él. The way out of sin may be very severe. La manera en que podemos mantenernos fuera del pecado probablemente es una realidad muy severa en nuestras vidas. Listen to Jesus' words in Matthew chapter 5, verses 29 and 30. Miren las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30. You can go ahead and read it, 29 and 30. Dice así la palabra del Señor en Mateo 5, versículos 29 y 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hmm. Those are weighty words. Esas son palabras, mi hermano, de gran peso. Cut it off. Tear it out. Córtalo, arráncalo de tu vida. You must get radical in killing your sin. Debemos ser radicales en matar nuestro pecado. Many years ago in 1993, Muchos años atrás, en el 1993, there was a man named Donald who was cutting down trees in the forest. había un hombre llamado Donald que estaba cortando árboles en el bosque. He cut down a 2-foot round tree that fell and bounced and rolled onto his leg. Él cortó un árbol de 2 pies de diámetro, el cual cuando cayó rebotó y cayó encima de su pie. He was trapped, and this is in the day of no cell phones. Y, y él estaba atrapado, y esto es en la época donde no habían celulares. He yelled for help for several hours, but knew that nobody was coming and nobody knew where he was. Él gritó por muchas horas, pero él sabía que nadie iba a venir detrás de él y que nadie lo iba a escuchar. And he realized that unless he did something drastic, he was going to die in the woods. Y él sabía que si él no hacía algo radical, él se iba a morir ahí en el bosque. So he took off his shirt and made a tourniquet and tied it around his leg. Así que él se quitó la camisa e hizo un torniquete en sus pies. Then he pulled out his pocket knife Después sacó su cuchilla de bolsillo and proceeded to sever his leg just below the knee. y comenzó a cortarse su propio pie debajo de la rodilla. He then crawled uphill and then drove a bulldozer some 500 feet away to his truck. Después él logró arrastrarse hasta la cima de la colina, se montó en una especie de camión de construcción y logró llegar hasta su vehículo. And then he drove his truck, which was a manual, a stick shift, to a local farm. Y después logró manejar su vehículo, que era de cambios, hasta una finca. There he received help and survived. Y ahí él recibió ayuda y sobrevivió. Why did Donald cut off his leg with a pocket knife? ¿Por qué Donald se cortó el pie con una con un cuchillo de bolsillo? Because he wanted to live. Porque él quería vivir. He didn't want to die out in the woods. Él no quería morirse ahí en el bosque. He wanted to see his family and his friends. Él quería ver su familia y sus amigos. This is Jesus' message to you. Este es el mensaje de Jesús para ti. Do you want to live? ¿Tú quieres vivir? Do you want to have eternal life? ¿Quieres tener vida eterna? Then you've got to do whatever it takes to kill your sin. Pues tienes que hacer todo lo necesario para matar tu pecado. Brothers, some of you can't have a smartphone. Mis hermanos, la realidad es que algunos de ustedes tal vez no deban tener un teléfono inteligente. Some of you can't have access on your phone or your TV to whatever you want. Algunos tal vez no puedan tener acceso a sus computadoras y a televisores de manera libre. You have to, if it is tempting you to sin and you are sinning with it, you've got to find a way to cut it out. Si estas cosas te están tentando a pecar, tú tienes que buscar la manera de simplemente cortarlas de tu vida. How are you cutting sin out of your life radically? ¿Cómo estás cortando el pecado en tu vida de una manera radical? Brother, people lived for thousands of years. Mis hermanos, las personas han vivido por miles de años, Thousands of years without smartphones. sin teléfonos en sus vidas. Some of you can't live with them. Algunos no pueden vivir sin ellos. I know it feels so normal and part of life, Yo sé que se siente muy normal y parte de la vida cotidiana, but you and the people you minister to, you've got to find ways to make sure that this does not become a stumbling block for you. pero las personas que están a tu alrededor y las personas a las que ministras debes buscar manera en que ese dispositivo no se convierta en un obstáculo en tu vida. You got to sit down with somebody you trust and be honest about ways that you're finding sin, or help other people that you're trying to lead to do the same. And then whatever you got to do, you got to kill it.
Debes buscar tal vez personas cerca de ti que te ayuden a manejar algunos de estos aspectos. O a lo mejor tú tienes que ayudar a otros a que puedan manejar estos aspectos y cortar estos aspectos pecaminosos que están a su alrededor. Number 5, Número 5. consider sin's consequences. Considera las consecuencias del pecado. Consider sin's consequences. Considera las consecuencias del pecado. Sin always hides the price tag. Mis hermanos, el pecado siempre esconde la etiqueta del precio. When temptation, well, I'll say this. Have you ever been to a restaurant when you look at the menu and it doesn't tell you how much that food's going to cost you? ¿Alguna vez han ido a algún restaurante donde en el menú no te da el precio de lo que venden? I know already it's too expensive for me. Ya yo sé, mi hermano, que es muy costoso para mí. You know what I'm saying? Like that's exactly how sin does for us. It hides Eso es, the price tag and doesn't tell you what it's going to cost. eso es exactamente lo que hace el pecado. Esconde el precio del pecado y lo esconde para que no sepamos y no nos demos cuenta de las consecuencias. Satan is a deceiver. Mi hermano, Satanás es un engañador. Sin promises it's going to be worth it, Satanás promete que el pecado va a valer la pena, but it never is. pero nunca lo es. Brothers, I want you to envision where your sin wants you to go. Mi hermano, yo quiero que piensen un momento a dónde el pecado los quiere llevar. This is something I try to practice regularly. Esto es algo que yo constantemente trato de practicar en mi propia vida. So for instance, if I were to commit adultery on my wife, Así que, por ejemplo, si yo fuera a cometer adulterio en contra de mi esposa, which I have not done by the grace of God, que por la gracia de Dios no lo he hecho, but if I did, pero si lo hiciera, I would have to go into the other office and I'd have to sit down with my brother Chris and look him in the eyes and tell him that I had disqualified myself from ministry. yo tendría que reunirme con uno de mis amigos en el ministerio y dejarle saber que yo me he descalificado del ministerio pastoral. And then I'd have to go home and I'd have to tell my wife that I had been unfaithful to her. Y yo tendría que ir a mi casa y confesarle a mi esposa que le he sido infiel. Brother, imagine looking in your wife's eyes and telling her that you gave yourself to another woman. Imaginen, mis hermanos, la mirada en el rostro de sus esposas al saber que ustedes se han entregado a otra mujer. My wife, she would cry and she would scream and she would hit me. Mi esposa lloraría, se enfurecería, lo más probable me daría She would say, "How many times and who was it and was it in our bed?" y me preguntaría cuántas veces te has involucrado, dónde. And then I'd have to tell my kids that their daddy was the reason that them and their mama was going to go stay at grandma's house for a little while. Y tendría que ir donde mis hijos y confesarles y dejarles saber la razón por la cual su papá va a estar viviendo en casa de su mamá por un tiempo. And then I'd have to stand in front of the congregation that I've told every Sunday that Jesus is better than anything the world could ever offer. Y luego tendría que pararme frente a la congregación y decirle a la congregación algo totalmente distinto a lo que les he dicho todas las semanas de que Cristo es mejor. And I'd have to plead with them to not forsake Jesus just because their pastor was a hypocrite. Y tendría que suplicarles que por favor no quiten su mirada de Cristo a pesar de que su pastor ha sido un hipócrita. And then I'd go back to my house and it would be empty. Y luego regresaría a mi casa y estaría vacía. And all those happy pictures on the wall would be put in boxes. Y todas esas fotos bonitas de la familia estarían puestas en una caja. Satan don't tell you about all that. Mis hermanos, Satanás no te dice ninguna de esas cosas. He's a liar. Él es un mentiroso. He wants you to not understand how serious your sin is. Él quiere que tú no entiendas las consecuencias de nuestro pecado. Now, some of you may have already committed the sin I just described.
Posiblemente que algunos de ustedes ya han cometido este tipo de pecado sexual del que les estoy hablando. Some of you may be in great danger of committing it even now. O a lo mejor algunos están en grande peligro de caer en estos pecados. This brings us to our final point. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Believe that the gospel is for believers. Cree que el evangelio también es para creyentes. The good news that God gives grace to sinners isn't just for people who don't know Jesus, it's Las for us as buenas, well. las buenas nuevas del evangelio no son solamente para los no creyentes, son también para los creyentes. So whether you've been struggling with wicked thoughts or pornography, or Que you've committed adultery, si tú has estado luchando con pensamientos impuros o a lo mejor te has involucrado en pornografía o a lo mejor has cometido algún tipo de inmoralidad sexual. no matter where you've been or what you've done, No, Jesus has grace for you. no importa dónde has estado, lo que has hecho, Jesús tiene gracia para ti. 1 John chapter 2 verses 1 and 2 says this. Primera My de dear Juan, get good. no, My go dear ahead, brother. children, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone Hijitos, does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ the righteous. hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Brothers, I give this talk so that you and I will not sin. Mis hermanos, yo comparto esto con ustedes para que tanto yo como ustedes no pequemos. But if we do, Pero si lo hacemos, we have Jesus, tenemos a Jesús, the one who came to save us from ourselves and from our sin. aquel que ha venido a morir por nuestros pecados. And I want you to know no matter what you have done, Jesus promises he will be with you. Y no importa lo que tal vez hayas hecho, Él ha prometido estar contigo. He promises to never leave you or forsake you. Él ha prometido no desampararte ni abandonarte. He promises you are complete in him. Él ha prometido que tú estás completo en Él. He promises you that nothing will separate you from his love. Y Él ha prometido que nada te separará de su amor. He promises that he will complete the good work that he began in Y Él ha you. prometido que Él va a terminar la buena obra que comenzó en ti. And he promises that he will walk through whatever valley of the shadow of death your honesty might bring. Y Él ha prometido que Él va a caminar junto a ti, no importa por el valle en que estés atravesando. With this many brothers on a call, there's some of you who are certainly in need of this grace to be able to step into the light and be honest. Con la cantidad de caballeros y hermanos que están aquí conectados, hay una alta posibilidad de que muchos de ustedes necesiten refugiarse en estas verdades. Brothers, don't hide. Mi hermano, no se escondan. This is God's mercy to you today. It's God's mercy to me to remind me afresh today. Esta es la gracia de Dios sobre tu vida y es la gracia de Dios sobre mi vida, recordándonos estas verdades. There's a day coming when the Lord Jesus will return. Hay un día donde el Señor Jesucristo regresará And on that day, he'll take us to the land where sin will be no more. y ese día Él nos llevará a la tierra donde no hay más pecado. But between now and then, Pero de aquí a que llegue ese momento, pursue purity to get God. persigue la pureza para ver a Dios. Cultivate honest community with other brothers. Cultiva comunidad honesta con otros hermanos en la fe. Refresh your soul in Jesus. Refresca tu alma en Jesús. Get radical in killing your sin, whatever it takes. Sé radical en matar el pecado en tu vida. Consider sin's consequences and where it wants to take you. Considera las consecuencias del pecado en tu vida y a dónde quiere llevarte, But believe that the gospel is for believers. pero cree que el evangelio también es para creyentes. His grace is sufficient for you and for me and for whatever we need. Tu gracia es suficiente para ti y para mí. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bienaventurados son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Let me pray. Vamos a orar, hermanos. Father, we thank you for your abundant mercy in Jesus. Padre, te damos gracias por tu abundante gracia en Jesús. We thank you for your Holy Spirit who empowers us. Te damos gracias por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas.
We pray that if we hear your voice of conviction, Te pedimos que si hemos escuchado tu voz de convicción en nuestras vidas, that we will not harden our hearts. que no endurezcamos nuestros corazones. Help us to not just make excuses and justifications and say that we'll be honest next time. Ayúdanos, Señor, a no simplemente justificar nuestro pecado y simplemente decir vamos a hacerlo mejor en el futuro. Help us to understand that today is your day of mercy. Ayúdanos a entender que hoy es tu día de misericordia. Oh Lord, would you be with us in whatever may come? Oh Señor, ayúdanos en cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Would you help us to be men who walk by grace? Que podamos ser hombres que caminamos en la gracia tuya. And would you help us to help others to do the same? Y que tú nos ayudes para poder ayudar a otros a hacer lo mismo. Come soon, Lord Jesus. Ven pronto, Señor Jesús. In his name, amen. En su nombre oramos. Amén.